Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Pido disculpas porque llevo ya 4 horas de clase y aunque tenía la tarde libre no he conseguido recuperar la garganta. Pero vamos, algunos de vosotros creo que lo utilizáis bastante también todos los días, con lo cual me comprenderéis. Creo que es la tercera vez que vengo, pero como conferenciante la primera. Sí, en dos congresos que organizamos aquí con colegas de París y de Bélgica y de Alemania, pero como conferenciante sí, por razones que no vienen al caso, ¿verdad? Yo empecé mi formación realmente en hebreo, luego me pasé prácticamente a árabe y en árabe hice incluso mi tesis doctoral sobre materiales islámicos, o sea que mi campo de trabajo en inicio fue el Islam. Pero luego por una serie de circunstancias, en un congreso hace muchos años me encontré a Samir Jalil, que es un cristiano que está en Roma con 3 pasaportes con los que viaja por el mundo, pero que ha estado muchos años en Líbano, incluso en aquella época de entreguerras de las 2 guerras civiles libanesas, ¿verdad? Y él fue el que consiguió sacarme, por decirlo de algún modo, de aquel ámbito de estudios en el que yo estaba, que eran los estudios árabes e islámicos, y llevarme al campo de los estudios árabes cristianos, ¿no? Él descubrió algo para mí desconocido, pues entre otras razones porque en España no hay realmente una tradición de estudio en este y en otros campos, digamos, del arabismo general. Hay evidentemente una justificación lógica desde el punto de vista histórico y patrimonial en los estudios de Al-Ándalus, y tal vez ese gran legado que tenemos pues nos llevó a olvidar otros campos que son, yo creo que de interés, y uno de ellos son los estudios árabes cristianos. Es interesante que cuando uno empieza a estudiar una carrera de lo que entonces, cuando yo estudiaba, eran lenguas semíticas, hoy día creo que se llaman estudios árabes e islámicos, depende de la universidad evidentemente porque hay una terminología distinta dependiendo de la comunidad, pero cuando empezábamos a estudiar en aquellos años, recuerdo que tanto en la literatura como en la historia todo empezaba en el año 622, es decir, es la fecha aceptada en la que el profeta Muhammad recibe la primera revelación en el monte Hira, en los aledaños de Meca, y no había nada más antes del 622, parecía que todo había empezado en esa fecha y que a partir de ese momento evidentemente empieza de manera vertiginosa una historia de Oriente Medio que va a quedar marcada por la aparición de lo que algún especialista inglés, Johnson, ha denominado hace unos años el nuevo orden mundial establecido en el Medio Oriente. Paradójicamente, sí hay fechas anteriores al 622 y fechas de una gran importancia, sin las cuales no podría entenderse no solo ya la historia de los árabes en general, sino tampoco la propia aparición del Islam. Se puede entender la aparición del Islam, pero no se puede comprender de un modo al menos lógico desde el punto de vista histórico. Es decir, ¿por qué aparece el Islam? Probablemente a eso podamos dar, aunque sea de pasada, una respuesta al final de la exposición. Lo cierto es que no se estudiaba época preislámica, simplemente un poquito en literatura, probablemente una clase, 1 hora y media, 2 como mucho, no más, hablando de unos poetas que habían estado allí declamando poesía y transmitiendo pues toda una serie de ideales estéticos antes de que apareciese el profeta, y nada más, no había nada más. Sin embargo, buceando en los materiales, no solo árabes, que los hay, muy pocos evidentemente, y no en papel evidentemente, o en papiro, o en cualquier modalidad de fijación manuscrita, sino en piedra, aunque en otra lengua, como ya veremos, sí hay bastante información. Y hay bastante información también, lo que algunos historiadores denominan material indirecto, es decir, en textos griegos y en textos arameos fundamentalmente, material sobre los árabes, lo cual no es extraño porque, como veremos, los árabes no tenían alfabeto. El alfabeto va a surgir muy tardíamente, el alfabeto árabe me refiero, pero sí escribían, y escribían en otro alfabeto, que era el que transmitía bajo una realidad distinta aquellos grupos que con el tiempo reclamarán una identidad árabe, en ese momento sentían, y era pues ser parte de una realidad histórica completamente distinta.
¿El doble concepto de cristianismo y realidad árabe tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, tiene sentido desde el punto de vista de que el nacionalismo árabe, como veremos, se fragua realmente antes de que aparezca el Islam, cuaja realmente antes de que aparezca el Islam. Lo que sucede es que con el Islam va a tomar una dimensión distinta. Y es evidente que si surge y se cuaja antes de que aparezca el Islam, alguien lo tuvo que hacer cuando el Islam no existía. Y si no había musulmanes en aquel momento, alguien tenía que haber por allí. Y si entre la masa de población pagana en su gran diversidad, judía y cristiana, y también zoroastra, digamos que la presencia cultural más activa y probablemente desde el punto de vista político más efectiva era la cristiana, pues probablemente ellos tengan una parte activa en toda esa conformación de la identidad árabe, ¿verdad? ¿Qué es el concepto o cómo podemos entender el concepto de Yahilía en este entorno del Oriente Medio? La palabra Yahilía tiene un sentido en principio peyorativo, pero tiene un sentido peyorativo porque ha sido un concepto elegido a posteriori. Es decir, no es un concepto elegido por aquellos que están viviendo el momento exacto, es decir, por los coetáneos de un periodo concreto que califican a ese periodo, sino por los que van a venir detrás. Los que van a venir detrás de ese periodo son los post-preislámicos, en su gran diversidad. Y esos que vienen detrás, como en cualquier otro periodo histórico, lo que intentan es contraponer dos periodos. El periodo que ellos viven y que intentan imponer sobre el periodo anterior y, por lo tanto, argumentar de manera un tanto bélica, por decirlo de algún modo, esa parte positiva del nuevo periodo frente a todos los elementos negativos del periodo anterior. Si alguien bucea, por ejemplo, en los textos que pueden situarse en época preislámica, aunque redactados en época islámica, un libro, por ejemplo, entre los muchos citables, hay muchos ejemplos, por ejemplo, en el gran tesoro de los árabes, en el Kitab el-Aghani, pero, por ejemplo, en un texto que religiosamente tiene unos condicionantes muy interesantes, que es la Sira an-Nabawiyya en la recensión de Ibn Hisham, del famoso original de Ibn Ishaq, que es la vida profética del profeta Mahoma. En esos textos aparecen toda una serie de consideraciones sobre cuál es, digamos, el eje que ha marcado la forma de vida, el modus vivendi, los valores morales, si es que los había, según ellos, y las características propias que se le pueden adjudicar a todo ese periodo anterior al Islam. Si uno ve la gran cantidad de material que hay de muy interesante consideración en ese libro, en la vida del profeta Mahoma, uno podrá rápidamente darse cuenta de que aquellos que están componiendo esos textos, bien en prosa y muchos de ellos en poesía, están precisamente realizando eso, contraponiendo dos modelos históricos distintos. La raya o la línea está precisamente en ese punto que divide un doble proceso histórico distinto. Aquel que va a empezar con la primera revelación y que, por lo tanto, representa todo un periodo dirigido históricamente por Dios y un periodo anterior donde no ha estado esa presencia divina. Esto es lo que marca, en esencia, el año 622 en función de ese planteamiento de distinción de periodos, sin entrar en cuestiones, evidentemente, de mayor enjundia religiosa. ¿Qué representa el periodo preislámico fundamentalmente en contraposición contra el periodo islámico? Pues lo mismo que puede representar la misma concepción de la historia vista por judíos o vista por cristianos. En el momento en el que la historia está conducida por Dios, esa historia está bajo el control de Dios, esa historia representa el momento de la salvación y conduce hacia un final, lo que los filósofos denominarían una visión teleológica de la historia, donde se encuentra la salvación. Esa historia está conducida, está dirigida por Dios. La etapa anterior, la preislámica, la Yahilía, lo que tiene evidentemente es una ausencia de presencia divina en ese sentido. O, habiendo tenido previamente dos revelaciones que han sido manipuladas por cristianos y judíos en la visión del Islam, esta tampoco
no está, perdón, bien dirigida o, por el contrario, está mal dirigida, como prefieran, ¿no? Hay, por lo tanto, una contraposición de modelos y lo que se intenta, evidentemente, es que el modelo islámico es superior al modelo anterior. Con lo cual, todo lo que representa el modelo anterior está repleto, evidentemente, de elementos nocivos, elementos negativos en todos sus niveles, morales y religiosos. Uno puede hacerse idea simplemente con un poema dirigido contra los Banu Quraysh, la tribu del profeta, la tribu a la que pertenece el clan del profeta, antes de aceptar el Islam. No puedo mencionar aquí las palabras porque son de una grosería bastante llamativa, ¿no? Pero tal como se dirigen a las mujeres, pueden ustedes imaginárselo, simplemente por participar de ese criterio moral que se marca por la sunna, que es un término preislámico, es decir, por el modus vivendi establecido por las sociedades preislámicas, y no por el nuevo criterio de control que está ahora mismo siendo no impuesto, siendo generado gracias a la nueva realidad religiosa que está llegando con el Islam y gracias a la predicación del profeta Muhammad. Luego, en principio hay dos periodos de enorme fricción entre ambos. Es interesante que en un libro atribuido a, si no me falla, tengo dudas ahora si es Hassan el-Banna o Rashid Rida, no recuerdo ahora exactamente, Fi Hukm al-Islam, sobre el Estado Islámico, evidentemente, entre las muchas consideraciones que hace, creo que es Hassan el-Banna, el creador de los Hermanos Musulmanes, entre las distintas consideraciones que hace, es un libro muy interesante en muchos aspectos, hace una definición, y no es propia, es una definición de Jahiliya, diciendo que evidentemente Jahiliya es todo ese periodo carente de valores, que nada aporta a la civilización. Frente a esa nueva era que el Islam va a instaurar, repleta de luz. Sería una especie de contraposición entre la luz y la oscuridad. La oscuridad, las tinieblas en las que se conduce o se ha conducido la humanidad hasta entonces, todos los pueblos que han habido, hasta ese momento en el que aparece la luz y los musulmanes empiezan a construir esa historia de verdad. Esta visión ha pesado mucho no diría que entre la intelectualidad islámica, porque depende a quién nos estemos refiriendo, pero sí frente a la concepción de la historia en muchos países. Y ha tenido indirectamente un peso intelectual muy importante también en algunos países de Occidente, ejemplo, España, donde ha habido por lo general una especie de denostación, de abandono, de falta de interés en todo ese periodo, cuando, como decía al principio, sin ese periodo no es posible entender lo que va a suceder, no en el siglo X o en el XI, donde las circunstancias son distintas, pero sí en el siglo VII y probablemente hasta cuestiones relacionadas con el siglo VIII también. ¿Por qué es importante la época de la Jahiliya? Es importante por esos dos aspectos que dan sentido a la charla de esta tarde. Primero, por ver dónde está el origen de esas comunidades cristianas en Arabia o en territorio árabe, un territorio bastante complejo. Arabia no se corresponde con lo que hoy día conocemos como Arabia Saudí. Arabia era mucho más. Arabia iba desde las Highlands sirias hasta, bueno, parte de lo que hoy día sería el Irán en la zona del Golfo Árabe o del Mar Árabe o del Golfo Pérsico, y evidentemente partes de Egipto incluso. Hay textos donde las consideraciones de que Arabia está en Etiopía son muy interesantes, probablemente porque el sur de Arabia, lo que hoy día sería buena parte del Yemen, estaba controlada por Etiopía, es decir, por el Negus, por el mandatario de Aksum, que en aquel momento, en varias ocasiones, tuvo que pasar el Mar Rojo para aplacar la situación en el sur de Arabia y controlarla bajo su poder militar, ¿no? Por lo tanto, hay una situación, en principio, geográfica muy distinta de la que hoy día tenemos. Y árabes, por ejemplo, eran todos los que poblaban lo que hoy día sería la parte sur de Israel y la parte norte de Jordania, por ejemplo. Ocupada por un pueblo muy interesante, al que ahora dedicaremos unas pocas palabras para que podamos entender cómo va a funcionar esta cadena que va a unir una serie de eslabones que van a tener una perduración constante a lo largo de varios siglos.
La pregunta mejor al final, ¿no? Yo creo. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Va bien? ¿50 por ahí más o menos? Vale, por no pasarme, no abusar. No, si lo dejamos para el final, más libres para ellos, ¿no? Yo creo al final, para que tengan toda la información. Arabia es una situación distinta a la que hoy día conocemos. Hoy día, evidentemente, tenemos una realidad, digamos, en buena parte imaginaria. Me refiero a imaginaria porque parte de lo que hoy día entendemos como mundo árabe, a veces no muy bien entendido al ser confundido con mundo islámico, pues tiene una geografía muy distinta por cuestiones de tipo político, administrativo, histórico, etcétera, consecuencia de todo el periodo del colonialismo occidental, ¿verdad?, con unas demarcaciones históricas pues, inventadas, justificadas desde el punto de vista político, pero que no se corresponden con la realidad árabe en nada, hasta el punto de que incluso en ocasiones algunos grupos beduinos han llegado a tener problemas en el interior de territorios árabes por no distinguir fronteras y ser apresados por policía cuando iban moviéndose de una parte a otra de la frontera que ellos, o que para ellos evidentemente no tenía sentido, ¿no? Pero en la época de la tardoantigüedad o época, digamos, de la alta, lo que conocemos como alta Edad Media en Occidente, era más complejo todavía. Arabia llegaba hasta Siria, cosa impensable en la actualidad. Hoy día se sabe que los sirios son árabes, pero son arabófonos, que es cuestión distinta, no es Arabia. Arabia es Arabia Saudí, ¿no? Por toda una serie, evidentemente, de convenciones de tipo fundamentalmente terminológico y sociopolítico. Pero en aquel momento Arabia llega hasta Siria. Y paradójicamente, como veremos al final, resulta que antes de que los árabes lleguen a Siria, en Siria se habla árabe. Cosa impensable hace unos años para algunos de nuestros colegas, pensar que había un árabe que se hablaba allí. Y tiene su explicación, como veremos también. Y de paso resuelve un problema no aceptado tampoco por los investigadores, pero que a mi modo de entender y a modo de entender de algunos es una explicación más que evidente de un problema que viene suscitándose desde finales del siglo XIX. La famosa pregunta de si había una Biblia árabe, si alguien tradujo al árabe una Biblia antes de que el profeta Muhammad apareciese. Siempre la respuesta ha sido no. Pues ya veremos que la respuesta es sí, y hay además una evidencia textual que lo confirma. Veremos por qué sucede así, ¿no? La realidad geográfica, por lo tanto, es distinta, y la realidad humana es distinta también. Porque va a haber no solo territorios árabes fuera de Arabia, sino árabes fuera de Arabia, usando lengua árabe fuera de Arabia en el famoso entorno que los lingüistas conocen como lenguas en entorno adverso, llamadas lenguas criollas, o más técnicamente en inglés, el doble fenómeno de la pidginization y creolization. Ya veremos en qué consiste esto al final, para que lo podamos entender de un modo más sencillo. Tenemos, por lo tanto, territorios fuera de Arabia, gente fuera de Arabia. Nos queda una tercera consideración. Si resulta que Arabia no era lo que tradicionalmente hemos creído que era en aquel momento, es decir, tenía una geografía más amplia, si resulta que había personas que vivían fuera de Arabia y que podían ser denominados árabes porque eran arabófonos, queda la pregunta tal vez más delicada: ¿quiénes son los primeros árabes? Pues claro, una de las cuestiones ideológicamente complicadas es ¿cuál es el origen de los árabes? ¿Y quién asume, digamos, en su seno esa especie de, digamos, de pedigrí de la arabidad? Aquí hay una serie de elementos ideológicos muy interesantes. El primero, recuerdo hace unos años, un estudiante kuwaití que hizo un trabajo de grado conmigo, no sabía qué hacer, le dije, pues nada, a ver, los dialectos árabes. Y búscame a ver cuál es el origen de esos dialectos y engánchamelo o conéctamelo con el posible origen de la lengua árabe. Claro, él corriendo se iba, el origen de la lengua árabe está en Arabia. Mal camino, vas tú a coger. Sube más para arriba, que probablemente lo encuentras más al norte y fuera de Arabia. Su primera sorpresa fue esa, ¿no? ¿Esto cómo puede ser? La lengua es nuestra, los árabes es nuestra lengua. Es que probablemente los árabes no estaban allí.
y probablemente el origen de los árabes no sea de allí. Evidentemente va a aparecer allí, pero eso es una parte de la diacronía, no es toda la diacronía, no es toda la historia. Y todo el proceso es más largo, tiene un origen, si es que podemos trazarlo, y un final, si quiere, pero en mitad del camino no sirve para dar la explicación. Y evidentemente al final él estaba, o quedó un poco estupefacto de encontrar que probablemente el origen podía estar en lo que hoy día se denomina el Irak. Cosa muy sorprendente para él, no para otros, que evidentemente hay noticias de árabes ya en el tercer milenio antes de Cristo. Luego, la pregunta tiene ese inconveniente ideológico delicado de, bueno, remover el concepto más allá de los parámetros donde ha sido situado históricamente. Lo árabe es de Arabia y lo árabe es del Islam. Pero es que árabe se hablaba antes de que apareciera el Islam. Y había árabes antes de que apareciesen los musulmanes también. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pues simplemente, lo primero que hay que hacer es teniendo una actitud de que esto no es un problema. Esto es simplemente un hecho histórico, y un hecho histórico fácil de comprender simplemente con la documentación que hay. Y no vertiendo, evidentemente, ninguna, llamémosle, ningún prejuicio de creer que las lenguas van acompañadas de toda una serie de procesos ideológicos que justifican determinadas realidades cuando no es así. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones que tenemos de textos en árabe? Las primeras manifestaciones, si nos referimos a manifestaciones desde el punto de vista cronológico, remontarían al tercer milenio antes de Cristo, en varios documentos cuneiformes de época de Tiglat-Pileser, pero eso sería complicar excesivamente el problema, ¿no? Esto lo podríamos relacionar con los orígenes de los árabes. ¿De dónde vienen los árabes? ¿Cuándo surgen? ¿Dónde surgen? Yo creo que nuestro problema no llega hasta ahí, ya que el título de nuestra conferencia son Cristianos, Arabia e Identidad Árabe. Si nos restringimos a esa especie de triángulo, lo podemos, digamos, retrotraer a épocas más cercanas. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones de textos árabes en territorio árabe tradicional? Pues son indirectas y están en textos griegos, donde se nos habla de determinadas zonas de lo que hoy día es Palmira, por todos conocidos, en la carretera que une, bueno, Damasco con Alepo y Damasco con Homs y Homs con Bagdad después. En esa especie de triángulo de carreteras, en el medio está Palmira, bastante más cerca de Homs y de Damasco, evidentemente, que de Bagdad, pero es el centro, un centro neurálgico, un centro por donde pasaban todas las rutas caravaneras que venían de Oriente y se dirigían al Mediterráneo, una zona de destacamento militar y la ciudad de la que depende el Imperio Romano durante bastante tiempo. Ahí aparece una señora, a la que todos conocerán, que se llama Zenobia, la reina Zenobia de Palmira, que por una serie de situaciones familiares tiene que hacerse con el gobierno que tiene su marido y acaba controlando la zona y acaba incluso rebelándose contra Roma, tratando de imponer una política que podríamos denominar de política semítica por oposición a los intereses propios contra los del Imperio Romano, concretamente los de Adriano. En ese periodo tenemos dos informaciones interesantes, una de un famoso hereje, Pablo de Samosata, donde se nos cuenta que él está haciendo labor misionera con los árabes del desierto. Y otro texto muy interesante de Heródoto, donde dice que él, viajando por la zona, ha oído cantar a los árabes, lo que él llama en griego jodaí, odas, poemas, que van dirigidos a la diosa de la mañana, a Venus, para cantar hazañas bélicas o festejar determinadas celebraciones. Estos son dos de las manifestaciones aisladas, situadas en el siglo III de nuestra era. Si avanzamos un poco más, en el siglo siguiente ya tenemos un personaje más interesante, que es la famosa primera reina árabe, Muawiyah, donde la información ya es mucho más cuantitativa, pero ninguna en árabe. La va a haber en árabe, evidentemente, pero en época posterior ya, de época islámica y utilizando materiales previos. Pero en griego tenemos mucha documentación de varias obras de carácter historiográfico. Heródoto, en un caso, pero tenemos una muy interesante de
Anagnostes y otros historiógrafos menores griegos. La información que tenemos, y ya es una información interesante, nos dice que esta reina Mauia es, ya el propio hecho de que sea una mujer, habla evidentemente de las características del entorno, un entorno en principio de presencia matriarcal interesante, no va a ser la única, hay más. Incluso tenemos en la época del profeta Muhammad restos todavía de matriarcado entre tribus árabes. Como digo, es un hecho interesante, pero para lo que a nosotros nos interesa, lo más importante es toda la labor que va a realizar esta reina. Se nos dice en estos textos griegos que es una reina de hechura griega, lo que hay que entender como que es calcedonia, no que es griega en sí misma, sino que es ortodoxa, que esta reina facilita la labor a determinados monjes en el desierto, uno de ellos es muy famoso, el monje Moisés, que está instruyendo a lo que en griego ellos llaman los sarrakenoi. Sarrakenoi es la palabra que en griego ha dado lugar al español sarraceno. En español tiene un componente negativo, no lo tiene ni en griego en esos momentos, ni tampoco lo tiene en árabe. En árabe va a llegar una palabra, no sabemos si del griego o del arameo, pero la palabra griega, sarrakenoi, lo que hace es adaptar en griego un término arameo antiguo, isharkae. Isharkae es un término que significa gente que vive en tiendas, es decir, beduinos. Es muy interesante la consideración porque en toda la historia árabe preislámica fundamentalmente, pero incluso posterior, en días del profeta, el mundo árabe tiene una doble consideración desde el punto de vista social muy interesante. Son los beduinos y los sedentarios. Hasta el punto de que va a haber un verdadero problema de a quién haya que acudir en determinados momentos por parte de los grandes filólogos de Kufa y de Basora del siglo VIII para recomponer la historia árabe a la hora de recopilar información y que esa información sea fidedigna. Y de hecho, todos los recopiladores van a exigir, no solo a recomendar, a exigir que esa cultura sea aprendida de los beduinos, no de los sedentarios, que incluso dicen que son nabati, es decir, que hablan un árabe muy malo, que no conocen el árabe y que evidentemente no son árabes incluso. No por regla general, incluso digo, en alguna ocasión. El beduino, por lo tanto, en época islámica, preislámica sobre todo, representa por decirlo de forma filosófica, la eseidad, la esencia de lo árabe, de lo que podríamos denominar luego la arabidad, como veremos. Siendo esto así, está claro que bueno, en esta época parece ser que podría ya entenderse que empieza a fraguarse algo, ¿no? No es así, no. En el siglo V no hay todavía un sentimiento claro de que haya una necesidad de construir ese mundo árabe, esa realidad árabe. De hecho, no hay una palabra árabe todavía. Todos sabemos que la palabra con la que se designa a los árabes en general es árabe. Pero los textos no tienen la palabra árabe. Si uno busca los textos griegos, sarrakenoi, la palabra árabe a veces se utiliza y no se emplea para designar a árabes. Si uno va a los textos arameos es tayaye, hagarium, agarenos, pero no árabe. Va a aparecer muy tarde la palabra. ¿Cuándo aparece la palabra? La palabra va a aparecer paradójicamente a partir del siglo V y en un momento en el que ya se está moviendo ese deseo de crear una especie de uniformidad. Ahora veremos de qué tipo es esa uniformidad. ¿Qué nombre han utilizado antes los árabes? En los textos que nos han llegado, generalmente han utilizado nombres de tribus. ¿Por qué? Por una razón probablemente evidente. Porque no hay sentimiento de confederación tribal. No había surgido todavía la idea de que todas esas tribus, evidentemente con conexiones, con intereses puntuales, tuviesen una necesidad conjunta de crear una realidad que los representase a todos conjuntamente. Y me refiero a una realidad lingüística, cultural y territorial, lo que hoy día denominamos nacionalismo, en el sentido positivo del término. Es decir, crear un espacio común
y compartir una serie de elementos comunes. No surge esa realidad todavía en ese momento. Lo que está sucediendo en ese momento son, evidentemente, toda una serie de labores propias en función de tribus concretas o confederaciones concretas. Y en este caso concreto, valga la redundancia, a la que nos estamos refiriendo es al de las tribus cristianas. El siglo IV, que es la época de Muawiyah, es muy interesante porque no solo Muawiyah va a realizar esta labor. Parece ser que hay toda una especie de corriente que empuja en este sentido porque es el siglo de las grandes conversiones. Entre el siglo IV y el siglo VI, pero sobre todo el siglo IV, es la época de las grandes conversiones de las tribus árabes que profesan distintos tipos de creencia, de tipo pagano, sin que el término pagano sea tampoco un término negativo, evidentemente, y que son, digamos, hasta cierto punto asediadas por misioneros cristianos de distinto tipo, ortodoxos al norte, al sur nestorianos, incluso también sirio-ortodoxos en la parte del Yemen, para que poco a poco vayan abandonando ese mundo pagano y vayan entrando en la órbita del cristianismo. Tenemos información además de que es uno de los obispos que opera en el norte, el famoso Ahudemme, es el que convierte a una tribu tan famosa como los Banu Tayy, una de las tribus del sur de Arabia con mayor prestigio, que luego acabará en el norte, la tribu esta que en origen es una tribu yemení. Va a haber otro monje, por ejemplo, también en una época ligeramente posterior, de gran labor también misionera, como es el monje Jorge de los Árabes. En siriaco, que son las obras que se han conservado, Gregorius Mintayoye, Gregorio el de los Árabes, porque es el que va a, digamos, a cristianizar a un buen número también de tribus que viven en esa zona del norte de Arabia, en la frontera con Bizancio, en la parte occidental. Pero como decía, no es el momento todavía de la aparición de esa necesidad. El cristianismo árabe de Arabia, cuyo origen es difícil de precisar, porque como saben ustedes, en el año 70 después de Cristo, la 10ª legión romana penetra en Palestina. Tiberio manda a esa 10ª legión y esa 10ª legión expulsa a los judíos de Palestina, deja allí a un corpúsculo de judíos para que velen por su fe, pero el resto salen a la diáspora. La diáspora no conoce caminos, unos van hacia Occidente, pero muchos bajaron hacia abajo, hacia Arabia. Muchos de esos judíos son los que, según algunos especialistas, estarían en el origen del Islam, los que colaboraron en Medina con el profeta Muhammad. Otros bajaron hasta más abajo, hasta el Yemen, y algunos de ellos llegaron a tener suerte y crearon hasta un imperio de pequeñas dimensiones, pero de cierto interés. El famoso Dhu Nuwas, en la famosa ciudad de Nashrán, habitada por cristianos, pero evidentemente expulsados de ella, más que expulsados, aniquilados de ella por Dhu Nuwas, que luego hubo de ser reducido por el imperio cristiano de Etiopía, que acudió en ayuda de los cristianos. ¿Cuál fuera el número de los judíos? Es algo que generalmente se supone que fue minoritario. Sin embargo, se piensa que el número de cristianos fue amplio. Porque no olvidemos que en el año 70 se produce la expulsión, pero ya ha aparecido el cristianismo en Palestina. Y junto con judíos se expulsan a cristianos. Muchos cristianos bajaron a lo que hoy día conocemos como Arabia Saudí y se establecieron en distintas zonas. Y estos cristianos, que evidentemente su lengua madre sería fundamentalmente el arameo y en algunos el griego, tuvo que convivir con la gente que vivía allí, cuya lengua, por los datos que tenemos, dependiendo de la zona donde se asentara, tendría una realidad dialectal distinta. Y en la parte norte, la parte más interesante para nosotros, la que está entre el norte y el centro, sería en algunos casos una lengua mixta, lo que los alemanes denominan una Mixsprache, entre arameo y árabe. Y en esa lengua, evidentemente, tenían que comunicarse con los demás, y en esa lengua probablemente tuvieron que escribir, y en esa lengua
o con esa lengua, o de esa lengua hicieron al final su lengua madre, prácticamente. Porque una lengua vehicular acaba, tras el paso de un par de generaciones, acaba convirtiéndose en la lengua madre de cualquier comunidad cuando olvida la lengua madre anterior que tuvieron sus ancestros. Luego, en 2 generaciones, siendo optimista, en alguna más, siendo más pesimista, el árabe fue la lengua de esos cristianos que se habían convertido en árabes ya. Y esos grupos crearon tribus, y crearon tribus tan importantes como las tribus de los Banu Ghassan, Banu Kinda, Banu Lahm, Banu Tamim, paganas, algunas en un principio, luego convertidas, y otras desde el inicio, cristianas, Banu Ghassan, por ejemplo. ¿Qué historia podría contar el Imperio bizantino sin los Banu Ghassan? Ninguna. De hecho, cuando esta tribu árabe cristiana se niega a cooperar con Bizancio, las ruinas de Bizancio son tremendas. No puede controlar la frontera. ¿Qué hubiera hecho el Imperio persa, sasánida, sin la ayuda de otra tribu cristiana? En este caso, nestoriana, Banu Kinda. Nada. Desastroso. Las tribus árabes, cada vez que conveniaban con Bizancio o con Persia, lo ajustaban todo económicamente. Y yo te ayudo, pero tú me pagas. Y si este me paga más, me voy con el otro. Como el Cid. No hay ninguna distinción en este sentido. La historia de la relación entre las 2 grandes potencias, Persia y Bizancio, en relación con una potencia emergente, todavía no en aquel momento, pero en prácticamente poco más de un siglo, depende de estas tribus árabes del norte. Estas tribus árabes van a desarrollar una gran cultura, pero una gran cultura en un medio árabe distinto al medio árabe posterior. Un medio árabe que forma parte de otro medio, de una cultura, por denominarla de un modo muy gráfico, más ecuménica, menos nacionalista. Y yo, con la utilización de los términos, no quiero dar ninguna valoración positiva o negativa, simplemente es más amplia. Ahora veremos el porqué de esta característica. Esta interesante participación, evidentemente, va a tener un contrasentido. El contrasentido de que, al no ser específicamente árabe o no participar de un modelo exclusivamente árabe, va a ser tenida en cuenta como algo no propiamente árabe. Y solamente será considerada como tal cuando empiece a funcionar en un marco exclusivamente árabe. Me refiero concretamente a todo ese periodo árabe muy interesante que está relacionado con toda la historia del reino nabateo. El pueblo nabateo es un pueblo amplio, de origen complejo, de una perduración histórica interesante, ¿no? Podría establecerse, sí, grosso modo, de una manera evidente desde el siglo IV a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, más o menos, grosso modo les decía. En torno al año 360, si no me falla la memoria, es cuando tiene lugar un terremoto devastador en la ciudad de Petra, acaba prácticamente con la ciudad y a partir de ahí prácticamente desaparece el imperio nabateo como tal. Y esa, digamos, desaparición de ese gran imperio va a dar lugar a que toda la confederación tribal que constituye ese imperio marche hacia realidades distintas. Y ese componente árabe tan importante que forma parte de lo nabateo marche a buscar su propia identidad, o más que a buscarla, a construirla. En buena medida, la desaparición de esa parte tan importante de la historia y tan rica de la historia del Oriente Próximo como es todo el periodo nabateo, es, con su adiós, el que va a abrir la puerta a esa nueva realidad árabe. Las tribus que están allí, todas situadas en ese entorno norte de la actual Arabia Saudí, sur de lo que hoy día es Siria y Jordania, Israel también, Palestina, va a dar lugar a esa necesidad. Y las tribus árabes buscarán esa realidad que antes tenían dentro del imperio nabateo o del reino nabateo. Un reino nabateo cuyas características esenciales, así afirmadas por todos los componentes tribales, es un carácter abierto, un carácter general y una participación
completamente abierta a todo un proceso de sincretización y de hibridación interesantísima. Uno, si bucea, si tienen el tiempo de bucear en la historia de los nabateos, verán la gran cantidad de elementos helenísticos, romanos, judíos, árabes, etcétera, que tienen. Es una cultura abierta, no se niega a nada, lo incorpora todo sin ninguna violencia y no pone reparos a nada. Es decir, busca todo aquello que pueda complementar su propio componente y sacar el mayor rendimiento al propio tiempo. Esa especie de convención sociohistórica va a ser muy interesante. Cuando las tribus árabes, que sabemos eran numerosas porque el componente onomástico de las tribus que participan en esa supraconfederación nabatea es muy alto, se retiran, van hacia todo ese sector del norte de Arabia, bajan un poquito de la parte norte y se establecen en lo que se conoce como la frontera árabe, el limes arabicus, lo que separa a los imperios bizantino al norte y persa sasánida del territorio propiamente árabe, y empiezan a buscar toda esa especie de punto de reunión en el que aglomerar todo aquello que les une, en montar todo aquello que forma parte de ellos, todo aquello que les une desde el punto de vista lingüístico, cultural, geográfico, histórico, etcétera. ¿Surge esto de la nada? No. Hay evidentemente todo un proceso constructivo que se puede estudiar de manera muy interesante en todos los restos epigráficos que se han conservado en Arabia, en textos bilingües, griego-árabes, en textos árabes-arameos, en textos árabes en escritura aramea, por ejemplo, la famosa inscripción de Annamara, con 8 líneas, si no me falla la memoria, donde de las 8 líneas solamente hay una palabra en arameo, el resto es todo árabe, pero escrito con caracteres arameos, caracteres nabateos. Es decir, hay todo un proceso lento, pero progresivo, que poco a poco va a ir cambiando esa realidad aramea, nabatea, en algo mixto, arameo-árabe, para pasar a la última fase, a la fase árabe. La famosa inscripción de Annamara es un punto interesante porque nos indica que, aunque no hay un alfabeto, sí hay ya un uso lingüístico exclusivamente en árabe. Y esto es de gran interés cronológico porque nos sitúa ya en ese cambio, en esa inflexión histórica en la que esos grupos han decidido una cuestión muy importante, que tienen una lengua y que esa lengua la van a utilizar en sus manifestaciones escritas también. Porque hasta ese momento lo que había era algún texto mínimo de un martirium, por ejemplo, o alguna palabra suelta en algún texto, pero no un texto de tales dimensiones en las que se habla en la primera línea de un Malik el-Arab, un rey de los árabes. Rey de los árabes. Generalmente, cuando se ha interpretado este texto y denominaciones posteriores sobre el concepto rey en territorio árabe, lo han denigrado los colegas y han dicho que era un régulo, era un sheikh, una especie de jefe de tribu, como no dándole importancia a que los árabes pudieran tener un rey. Yo no he entendido nunca, y así lo escribí en un artículo, que no ha tenido tampoco mucha repercusión, la verdad, que si ustedes leen la Biblia, el libro de los reyes, verán que aparece un rey que se llama Jeconías. Si Jeconías podía ser rey, cualquiera en Arabia podía ser rey. Había más territorio, más intereses, pero evidentemente el interés ideológico aquí ha primado. No podía haber ningún rey porque los árabes eran siervos de los bizantinos o siervos de los persas y eran meramente sometidos. No es así. Es una visión bastante distorsionada de los textos. Los árabes evidentemente tenían capacidad decisoria y una capacidad decisoria más alta de lo que nos podemos imaginar, hasta el punto de quebrar la política bélica o la política territorial de unos y otros, de bizantinos y de persas. Si ellos emplean la palabra Malik y no emplean la palabra Sheikh, es porque eso es un Malik, es un rey. Y un rey, además, que habla de los árabes. Es interesante porque es la primera vez que aparece el sintagma, rey de los árabes. Y une los dos, rey, autoridad y árabes.
inscripción de Annamara, hacia el siglo V. Algunos lo datan en el IV, hasta el siglo V. Ahí es donde está ese momento en el que cambia todo este proceso. ¿Y quiénes son estos que están escribiendo estos textos y están en esa zona? Repito, el Islam no ha aparecido todavía. Son cristianos. ¿Y cuál es el punto de operación fundamental? Al-Hira, la famosa ciudad que va a tener hasta un obispado en el siglo VI. La famosa ciudad que, según los propios especialistas en literatura árabe, dicen que es el lugar de donde provienen los saidí, es decir, los que originaron la poesía árabe. Y paradójicamente es el lugar donde tradicionalmente se sitúa la invención de la escritura árabe, independientemente de cuál sea su origen, que esta es una cuestión muy debatida y que ha dado lugar a muchos problemas entre especialistas. Unos creen que es una derivación del nabateo y otros creen que es una derivación del siríaco. Cualquiera de las dos posibilidades puede darse. Es bastante complicado dar una respuesta sobre esa cuestión, ¿eh? Pero lo que a nosotros nos interesa es que en Al-Hira, al norte de Arabia, en la zona septentrional, es donde aparece, según los datos que tenemos, el alfabeto árabe, tal como lo conocemos, con su evolución posterior, evidentemente. La ciudad es cristiana, es nestoriana concretamente, hay un obispado, se conservan textos del siglo VI, no en árabe todavía, en arameo, pero empiezan a salir de su chancillería, por decirlo de algún modo, porque allí está el reino que opera desde la ciudad, los primeros documentos que van a dar lugar a esa nueva forma de expresión. Es el lugar, por otro lado, también de esa especie de normativización de lo que algunos han denominado el árabe antiguo, gracias a los textos, evidentemente. No es la única zona, pero sería una zona donde tiene una marca de cierta importancia en esa zona dialectológica de lo que se conoce como el ancestro de lo que luego será el árabe clásico o el árabe coránico previamente. Luego estamos en una situación interesante en la que en toda esa participación de disgregación del imperio o del reino nabateo y la búsqueda de esa construcción de nueva identidad de las tribus que han salido de esa realidad confederada, encuentran. Y el punto de encuentro es un punto también interesante. Es decir, el espacio que ellos reconocen es un espacio muy limitado. No es tampoco la Arabia que hoy entendemos, no es la Arabia que llega hasta el Golfo de Adén, no entra Yemen, no entra el Hadramaut, es Arabia del norte y como mucho hasta el centro, hasta el Hijaz. Y el árabe es el árabe antiguo, es el árabe del norte, llamado también norarábigo. Y los árabes son los árabes de allí, no son los del sur tampoco. Es decir, es una concepción primaria, evidentemente, porque está en un proceso de construcción, pero es una construcción nacional que define un ámbito muy concreto, un ámbito lingüístico, cultural y geográfico que corresponde precisamente con el norte de Arabia. Un norte, como decía, con sus divisiones tradicionalmente cristiano. Les decía al principio, para ir a las dos cuestiones con las que teníamos que finalizar, porque ya va tocando acabar, que había una cuestión interesante y que podía servir en buena medida para entender algunos pasos dados por el profeta Muhammad, ¿no? La figura del profeta Muhammad ha sido una figura bastante denostada a lo largo de la historia por Occidente, evidentemente, por toda una serie de cuestiones que no vamos a explicar aquí, son de todos conocidas, ¿verdad? Es una cuestión habitual en esta labor de denigrar religiones, pero empezó a abrirse la luz cuando allá en la década de los 50 se hizo de un modo serio un estudio sobre el profeta Muhammad, que fue la de William Montgomery Watt, con su tesis doctoral, que luego dio lugar a dos libros, uno, Muhammad en la Meca, Muhammad en Medina, y luego un librito a modo de síntesis que sacó, que se llamaba Muhammad, Prophet and Statesman, Mahoma, profeta y hombre de Estado.
Y ahí se explicaba que la figura del profeta tenía ese doble componente, un componente religioso y un componente político, ¿verdad? Y que había que entender la figura en este sentido. Perfecto. Yo creo que si ese componente doble, que es doble hasta cierto punto, porque en el Islam el elemento político y religioso en determinados ámbitos es difícil de disgregar. Es decir, son dos componentes difíciles de aislar. No sabríamos dónde está la línea exactamente que separa lo político de lo religioso en determinadas cuestiones. Pero el elemento político a veces yo creo que no acaba de entenderse exactamente, ¿no? Es como si el profeta hubiese estado mentalmente construyendo un ámbito político. Y no acabo de verlo. ¿Cómo sistematizó el profeta eso? ¿Qué era su idea? Probablemente sería más fácil entender la labor del profeta, la labor fundamental política que hizo, que fue confederar tribus. Cuando el profeta empieza a generar una labor política interesante, es cuando tiene esa habilidad de confederar a una gran cantidad de tribus que le van a permitir llevar a cabo adelante toda su idea de lo que está construyendo. La labor está ligada con ese proceso de crear una identidad árabe. El profeta participa de eso que viene larvándose desde siglos atrás, que ha tomado cuerpo en los años inmediatamente anteriores al profeta y que el profeta asume como algo muy valioso, pero que integra dentro de su programa religioso. Pero el elemento político, desintegrado de lo religioso, es esa concepción misma. Es decir, crear un espíritu nacional, entiéndaseme el término nacional aquí, ¿no? Porque esto es un anacronismo, pero crear un espíritu nacional que pueda reunir a todas estas tribus tan distintas, con intereses tan distintos, con tradiciones propias tan distintas. El profeta lo que hizo fue aludir y utilizar algo conocido por todos ellos y darle un contenido último, evidentemente adobado en este sentido con todas sus modelizaciones religiosas que había venido haciendo hasta ahora. Esta era una de las cuestiones que les avancé al principio, que probablemente el periodo preislámico fuera de interés para entender también los primeros días del Islam. Si no entendemos que las tribus participaron de esta idea común desde un punto de vista lingüístico, cultural, etcétera, no se podría entender. Y probablemente hasta se puedan entender determinados aspectos del Corán también relacionados con este criterio de unificación, por ejemplo, lingüística. Yo a veces, sé que se ha aplicado desde aspectos muy distintos, pero la célebre expresión que designa la lengua del Corán como lisanun arabiyyun mubinun, que es una lengua perfecta, entendible, si no la paso por el cedazo de esta cuestión de compartir una unidad lingüística, no acabo de verla, me cuesta trabajo, ¿no? Me cuesta trabajo. Es más, el Corán alude en ocasiones a una dualidad muy interesante. Probablemente me equivoco, creo que es árabe ayami, una cosa que en árabe es fácil, ¿no? Árabe, no árabe, ayami. Pero claro, no árabe con un sentido muy interesante, no en el sentido lingüístico que nosotros aplicamos hoy día al término, con un sentido ideológico también, aplicado a las lenguas, y que tiene relación con un término al que ahora me referiré, al hablar del último aspecto, de forma muy breve. Probablemente ese ayami es la contraposición a lo árabe, o arabilla, si se quiere, a lo árabe en su esencia, frente a aquello que siendo árabe no tiene esencia árabe. Y esto puede servir tanto para lo lingüístico como para, evidentemente, lo social. Lo que contrapone lo árabe a lo no árabe. El otro aspecto, como les decía, que la información de época preislámica podía servir para entender también un aspecto crucial en la labor, en este caso cultural, de los cristianos árabes preislámicos, es el famoso debate sobre la existencia o no de una traducción al árabe de la Biblia. ¿Por qué es importante? Es importante por muchos motivos. El primero, el Islam
y fundamentalmente el Corán fueron explicados, y en cierta parte la figura del profeta Muhammad desde el siglo XIX y buena parte del siglo XX, como que habían sido una copia de la Biblia. Esto hoy día no es admisible, esto no lo mantiene nadie, sencillamente porque no es así, no hay una copia. Hay evidentemente un contacto con otras culturas, judía, cristiana, zoroastra, pero por otros medios, no es la Biblia. Entonces, claro, parecía que si había habido una Biblia, el profeta Muhammad podía haber leído la Biblia y entonces sacar sus ideas, ¿no? Esto era un problema, tanto para no musulmanes como para musulmanes. Con lo cual, digamos que ha habido mucha polémica y mucho interés en si hubo o no hubo una traducción al árabe de la Biblia. Tenemos estudios desde finales del XIX y que llegan prácticamente hasta hace 2 años, el último trabajo de Irfan Shahid, en un volumen aparecido en Inglaterra, donde vuelve otra vez a la carga, diciendo que pudo haber textos, es todo suposición, pero los textos no han llegado hasta nosotros. Y bueno, hablan de textos magníficos, pero que no podemos tocar, ni ver, ni conocer, porque no han sobrevivido. Y sin embargo, una vez más, el querer verlo todo en un sitio y no mirar hacia otros sitios, nos aparta de la realidad. Cuando el ejército árabe islámico llega a Damasco y acaba ocupando la ciudad, en una parte, la parte del tesoro de lo que hoy día es la mezquita de los Omeyas, entonces Basílica de Juan el Bautista, en la denominada Kubbet el-Hasne, aparece un texto, un fragmento, un par de hojas en mal estado, que corresponden al Salmo 28 de la Biblia. El texto está en árabe, pero curiosamente el texto está redactado en griego uncial, es decir, en griego con letras mayúsculas. ¿Por qué? Pues la explicación más sencilla es que esa comunidad cristiana que hay ahí habla árabe y necesita para el oficio el texto árabe que entiende, porque el griego no lo entiende. Lo que pasaba aquí a comienzos del siglo XX cuando las misas eran en latín. Las misas eran en latín, pero nadie se enteraba. Pues algo parecido podía suceder allí si agentes cuya lengua vehicular era el árabe les decían la misa en griego. Aquello para ellos era algo ininteligible. Necesitaban un material en el que apoyarse. Y este es un texto que evidencia que probablemente existió ese material. Lo que sucede es que ha llegado en muy poca cantidad, como digo, 2 hojas en este caso. El texto es interesante porque, como digo, está en griego, y el griego nos permite recomponer qué tipo de lengua era esa que se empleaba. No es árabe clásico, evidentemente, es un árabe dialectal, y es un árabe, por los rasgos que presenta, rasgos de tipo morfológico, pero fundamentalmente fonológico, es un árabe que no se ajusta al árabe del siglo VIII. Es un árabe que exhibe los mismos rasgos que el de las inscripciones de los siglos V y VI. Que yo diga eso, pues alguno puede decir, bueno, lo dices tú. Esto lo ha dicho también Federico Corriente, que ya tiene una autoridad superior a la mía, y lo ha dicho MacDonald, que tiene todavía más autoridad, ¿no? Y ambos han llegado a la conclusión de que efectivamente los rasgos son como mínimo del siglo VI. Si son del siglo VI, el Islam no había aparecido todavía, con lo cual hubo una traducción al árabe de la Biblia, no completa a lo mejor, lo cual era lo normal, porque no hacía falta traducirlo todo, simplemente lo que se utilizaba en la misa, que era Nuevo Testamento, algunos libros del Antiguo Testamento y Salmos, fundamentalmente. Por eso el fragmento es del libro de los Salmos. Tampoco tiene la importancia de si la utilizó el profeta o no, que evidentemente no lo utilizó. Tiene la importancia de que resuelve un problema, había un texto bíblico ya traducido. El problema es que no estaba en Arabia, lo que entendemos por Arabia, estaba en la otra Arabia desconocida, estaba en Siria. Y lo que es más importante todavía, el texto exhibe la lengua de árabes viviendo en un entorno, llamémosle no violento, pero en un entorno agresivo. Es decir, una lengua rodeada por lenguas que no es que lo sean totalmente ajenas, pero en parte le son ajenas. Dialectos arameos y griego, vernáculo, fundamentalmente.
Si esto es así, esto tiene su interés porque tenemos un texto anterior a la aparición del Islam. Un texto que evidentemente formula que el primer monumento árabe es un monumento cristiano en texto. Y un monumento cristiano que, más allá de lo que representa el texto, sea monumento o no sea monumento, dice una cosa muy importante, y es que los cristianos árabes, en ese momento en el que se está construyendo la identidad árabe, optaron de manera inequívoca por hacer de su cultura una cultura árabe, algo que esperemos siga con el decurso del tiempo manteniéndose. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Pedro. Está claro que la historia es intrincada. Gracias por la labor pedagógica de hacerla mucho más simple y más cercana. Quisiera saber si las descripciones del Corán de Mohammed eran era como una reforma a lo descrito previamente por los del norte. Si había una especie de conflicto cultural entre los del norte y los del sur, por eso la Meca y la Medina están al sur y no al norte, donde realmente se inició la cultura. Si los del norte han caído en vicios que a Mohammed y a su ideología no. Me estás pidiendo que vuelva a dar la conferencia otra vez, con lo cual bueno, yo creo que en tres explicaciones creo que lo podemos ver. Bueno, en primer lugar, la primera parte es los árabes del norte pueden identificarse fundamentalmente en aquel periodo en toda la línea fronteriza que hoy iría a lo que es prácticamente el norte de Arabia Saudí. Es decir, los límites con los distintos países que están en Irak, Jordania, fundamentalmente. La parte de donde está el profeta, la Meca y Medina, eso es parte del Hiyaz, esto no es el sur de Arabia hay que bajar hasta abajo, es el Yemen actual, y esa parte es no es que sea radicalmente distinta, pero lingüísticamente, culturalmente, históricamente, digamos, representan una fase completa, un entorno completamente distinto tanto al centro como al norte, y sobre todo con respecto al norte. La triple delimitación lingüística, que es la segunda parte de tu pregunta, creo, es una cuestión muy mediatizada desde el siglo XIX por los lingüistas alemanes, que dividieron el árabe en entornos geográficos y se olvidaron de una cuestión esencial, y es que las tribus se mueven. Si creerse que una tribu está quieta siempre en el mismo lugar es un problema, porque claro, parece ser que siempre está allí hablando en el mismo sitio y en la misma lengua con el entorno que rodea esa lengua, cuando esto no era así. Tenemos un ejemplo con los Banu Tayi, que son del sur, pero aparecen en el norte, y con lo cual esos movimientos arrastran consigo toda una serie de realidades lingüísticas muy interesantes, porque lo del sur, al llevarlo al norte, va a chocar con un entorno distinto, y lo que ellos arrastran en combinación con lo que se encuentran, evidentemente produce unos cambios internos en el uso de la lengua muy característicos, en la propia y con aquellas con las que está en contacto. Luego, ese carácter de dinamicidad humana va a ser un concepto muy interesante, pero como digo, los entornos del centro y del sur son dos entornos muy distintos con respecto a los entornos del centro y del norte, son dos entornos muy distintos con respecto a los del sur. La otra cuestión que era la cuestión relacionada con el Corán, ¿no? Sobre ¿Qué circunstancia habrá que Mohammed tenga un texto tan estricto? Yo lo veo un poco, no sé si es estricto o no, pero que sea tan claro con respecto a los puntos de vista del paraíso, de las cosas buenas y lo que es malo, como para que de cierto modo se expanda tan rápidamente, que cale tan hondo en la cultura. Y ¿qué visión ha tenido Mohammed para hacer esto? No sé, hay un dicho árabe que dice la Nabi Muhammad, es decir, que no hay, detrás de Mahoma ya no hay profeta, se ha acabado ya. Yo esto lo suelo traducir en español, que sabe nadie, ¿no? Es difícil yo responder esa pregunta. Yo soy bastante escéptico con respecto a los procesos de modelización de las religiones, ¿no? Y entonces creer que el cristianismo se expandió tan rápidamente
tiene su explicación en determinadas áreas, no en su conjunto. Y lo mismo puede darse con otras religiones de carácter misionero, y el Islam es una de ellas también, ¿no? No nos vale para el judaísmo, por ejemplo, que no es misionero. Pero en el caso del Islam yo soy muy reacio a creer en esa expansión tan rápida, esa asunción tan rápida de lo que hoy conocemos como el Islam. El Islam va a tardar en componerse bastante más tiempo del que algunos se piensan. El Islam que acaba creándose no es el Islam de los días del profeta Muhammad, aunque algunos se empeñen, y evidentemente yo creo que el Islam va a tardar en cuajar en determinadas realidades geográficas, me refiero, independientemente de cuál fuera la situación en determinados entornos de una densidad islámica evidentemente notable. Medina, por ejemplo. ¿Cómo podemos aplicar la realidad de Medina en el siglo VIII a la realidad, pongamos por caso, de Jerusalén en el siglo VIII, donde la población es minoritariamente musulmana y con unas características sociales muy concretas? O sea, allí no tenemos alfaquíes, allí no tenemos imames, allí no tenemos intelectualidad, eso van a venir después, cuando aquello esté controlado y pacificado. Luego, todo este proceso, digamos, de crecimiento rápido desde el punto de vista religioso, para mí no es tan evidente. Y los problemas del texto del Corán, yo no soy especialista en Corán, pero bueno, el texto conlleva sus propios problemas de explicación como texto, evidentemente. Un texto muy inteligente, un texto de una composición, yo creo que maravillosa, en una lengua excelente, evidentemente, es un texto muy bien ideado, pero un texto que tiene evidentemente sus penumbras desde el punto de vista del conocimiento de la propia historia del texto, que nos tiene que, bueno, situar en una situación de cautela para poder hablar de la propia composición del mismo. Dicho de otro modo, que Mahoma no compuso el Corán, que era lo que daba a entender más o menos su propuesta. Según el Islam, el Corán viene descendido del cielo, algo eternamente creado, se supone que por Dios, aunque lo haya copiado un ángel en una tabla en el cielo, pero donde Mahoma no tiene nada que hacer, simplemente transmitir el texto y la gente recibirlo. Ahora bien, ahí es donde tenemos el problema. El problema para mí no está en que Dios haya creado el texto y que Dios lo haya hecho descender. Totalmente de acuerdo. El problema está en cuando el profeta Muhammad habla y los ruat y los hufad tienen que recoger eso y ponerlo por escrito. Ahí está el problema. Y eso necesitamos todavía información para saber cómo fue todo ese proceso de fijación escrita. Porque al final nos llega un texto, el texto oficial. Pero ¿qué había en medio? ¿Entiende? No sé si me he explicado. ¿He respondido a todas sus preguntas? Gracias. ¿Eso no lo podemos transmitir también a la Evangelio? Bueno, en principio hay que tener un punto de consideración interesante aquí. Vamos a ver. Es cuando uno compara, ¿no?, determinados objetos, tiene una finalidad, digamos, didáctica interesante, pero un riesgo de contravenir la realidad bastante amplio. Entonces, afirmaciones como el Corán es para los musulmanes como la Biblia para los cristianos, no, eso no se puede admitir, porque son textos que tienen, digamos, un marco distinto. El Corán, como dice el Corán, es un texto revelado que bajó del cielo, que Dios hizo descender, ansala minas sama, Dios hizo bajar del cielo. Es lo que ellos denominan tanzil, revelación. La Biblia no es revelación, Dios no ha escrito nada, como mucho los 10 mandamientos con el dedo, en el monte Joreb. Dios lo que ha hecho ha sido inspirar, y a cada uno, según esa inspiración, ha fijado. No estoy discutiendo aquí carácter sagrado de un texto que es menos que el otro. Solamente quiero decir que el concepto de ideación del libro es distinto. Entonces, si no ponemos un rigor filológico a la hora de analizar los objetos, claro, todo lo mismo. Esto se le puede aplicar a los textos sagrados o a cualquier otro concepto, ¿no? O uno distingue o al final, claro, todo cae en una especie de saco indiscriminado donde acaba pareciendo lo mismo siendo distinto. Entonces, no, son dos textos distintos, a mi entender. No hay más versiones del Corán, hay solamente una versión.
No hay tradiciones, no hay... Hay fragmentos, hay pero citas... completos, más No. o menos. ¿Qué más Como existen, por ejemplo, en los evangelios, que hay diversas fuentes, No. diversas... ¿Qué más quisiéramos? No, hay del Evangelio simplemente, por no citar el texto hebreo, del texto griego, por ejemplo, conocemos actualmente, si no me falla la memoria, la última edición de Kurt Aland, creo que son más de 100.000 manuscritos en las distintas familias, ¿no? Sin hablar de las versiones en árabe, en lenguas eslavas, en etiópico, en copto, en griego simplemente, lo cual habla evidentemente, bueno, de una proliferación manuscrita. Hubo tradición manuscrita, por emplear un término técnico, dentro de la transmisión del texto del Corán, evidentemente, la hubo. ¿Y apócrifos? El concepto de apócrifo en el Islam es radicalmente distinto del que hay en el mundo judío y sobre todo cristiano. El concepto de apócrifo, mal utilizado además, es un concepto aplicado a determinados textos de la Sunna, considerados como apócrifos cuando no es el concepto adecuado. Son más bien textos que no cumplen con el estándar o los estándares requeridos por quienes controlan la veracidad de esos textos o no, la veracidad por estar atribuidos muchos de ellos al profeta Muhammad, ¿eh? Pero el concepto como tal no. Ahora, hubo, como decía, textos, circularon textos. Yo no sería capaz de decir que hubo un texto o hubo varios textos completos del Corán que fueron erradicados. Hay, evidentemente, informaciones de que ya en los días del profeta había una traducción al persa del Corán, pero no hay evidencia de ello. Y, por lo tanto, lo que sí pudo haber son redacciones parciales, algunas de ellas conservadas pero imposibles de leer, por ejemplo, en algunas exrepúblicas socialistas soviéticas, en Kazajistán, por ejemplo, las famosas hojas de Saná, por ejemplo, y lo que es interesante, lo que algunos comentaristas tempranos del Corán, el Farrá u otros, recogen en sus comentarios variantes del texto. Es decir, había otros textos. El problema es que no han llegado hasta nosotros. Y esta es la dificultad, poder comparar textos para hacer esa historia del libro que sería interesante en el caso del Corán. Pero no han llegado, no hay evidencias. Y las pocas que hay son insuficientes. Bueno, espero no haberles aburrido demasiado y que esto haya sido interesante. Pues, bueno, muchas gracias a todos. Termino con una parte publicitaria, si me lo permiten. Tenemos mañana un concierto de James Pitar y Luis Taberna, que todavía quedan algunas entradas por si están interesados, a las 8:30. Y aparte de eso, información de parte de las actividades. Este fin de semana comenzamos también con las rutas de arqueología para mostrar la ciudad desde esta óptica, y también en horario oficina también pueden reservar esa parte. Muchas gracias a todos.